El gobierno mexicano acaba de recibir una declaración de guerra, y no vino del extranjero. Mientras las autoridades hablaban de control y estrategia, en Teocaltille, Jalisco, se desató un infierno que recuerda los días más sangrientos de la guerra contra el narco. Esta vez no fue un enfrentamiento aislado. Fue una demostración de poder del cártel Jalisco Nueva Generación, tan brutal y coordinada que incluso la Sedena y Omar García Harfuch tuvieron que intervenir personalmente. Quédate, porque lo que ocurrió en esas calles no solo cambió el equilibrio de fuerzas, reveló hasta dónde está dispuesto a llegar el crimen organizado para desafiar al Estado mexicano. Imagina una tarde cualquiera en Teocaltille, Jalisco, donde el sol se cuela entre las sierras como un viejo conocido, y de repente el aire se rompe con un rugido que no es de trueno ni de motor, sino de balas que silban como venganzas pendientes. A las 5:30 de la tarde del 21 de septiembre, el cielo que parecía pintado para un atardecer tranquilo, se tiñe de humo y miedo. Porque lo que empieza como un patrullaje de rutina se convierte en una batalla que deja el suelo sembrado de casquillos y 4 vidas civiles apagadas en el polvo. No es solo un tiroteo, hermano, es el eco de una guerra que nos roza a todos, que nos recuerda que en estas tierras entre Jalisco y Zacatecas, el narco no pide permiso para desafiar al Estado, y en el centro de todo, una figura que ya es leyenda, Omar García Harfuch, el hombre que ha visto la muerte de cerca y responde con estrategia fría como el acero. ¿Qué pasó realmente en esas calles? ¿Fue una emboscada planeada o un choque de destinos? Quédate, porque esta historia no termina en los disparos, empieza ahí y te va a dejar pensando en lo que significa vivir en México hoy. La tranquilidad de Teocaltille, ese pueblo de los altos donde las familias se reúnen en las plazas a charlar de cosechas y fútbol, se hizo trizas en cuestión de segundos. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional destacamentados en la zona limítrofe realizaban un recorrido de vigilancia cuando avistaron un vehículo tipo camioneta pick-up, negra, sin placas visibles, zigzagueando por la carretera que une el municipio con Nochitlán, Zacatecas. No era la primera vez que veían movimientos sospechosos en ese corredor. Un camino que los expertos en seguridad llaman el cuello de botella para el tráfico de precursores químicos y armas que alimentan al cártel Jalisco Nueva Generación. El alto fue marcado, luces intermitentes y sirenas cortando el aire seco de la tarde. Pero en lugar de detenerse, el conductor aceleró y lo que siguió fue una persecución que cruzó la línea estatal como un rayo. Los militares en 3 camionetas blindadas no dudaron. Activaron el protocolo, radios crepitando con órdenes rápidas mientras el convoy se lanzaba tras el objetivo. Pero aquí viene lo que cambia todo. Según fuentes de inteligencia que filtraron detalles bajo reserva, este no era un patrullaje cualquiera. Venía de arriba directamente de la oficina de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien había recibido un informe preciso sobre el movimiento de un objetivo de alto valor del CJNG, un operador clave en la ruta de fentanilo que cruza de Sinaloa a Guanajuato. Harfuch, con su experiencia forjada en las calles de la Ciudad de México, donde sobrevivió a un atentado que dejó 30 balazos en su cuerpo, no deja nada al azar. Autorizó la intercepción personal y monitoreando desde el Centro de Mando Nacional, con drones en el aire y equipos de reacción listos para cerrar el perímetro. El caos estalló en la comunidad de Agua Tinta, un rincón rural donde las casas de adobe se apiñan junto a la carretera federal. El SUV negro, ahora identificado como una camioneta reforzada con placas de acero artesanal, frenó en seco frente a una curva y de inmediato, desde los techos de varias viviendas aledañas y un callejón lateral, brotó el fuego. No eran disparos aislados, era un diluvio. Fusiles de asalto calibre 15, conocidos como cuernos de chivo por su forma letal, ametralladoras que solo el ejército debería portar, y hasta el estruendo de granadas improvisadas que hicieron volar tierra y fragmentos de pared. Los agresores, vestidos con chalecos tácticos y máscaras que ocultaban rostros endurecidos por la vida en la sierra, habían convertido el pueblo en una trampa mortal. Una fuente castrense que habló con la condición de anonimato por temor a represalias, lo describió así: no fue una persecución, fue una emboscada perfecta. El primer vehículo militar quedó clavado en el lugar por una ráfaga de calibre 50 que perforó el blindaje como si fuera papel. Los narcos sabían que veníamos. Tenían informantes en cada esquina. El enfrentamiento duró más de 45 minutos, un tiempo eterno para los que vivían el infierno. Las balas perdidas surcaron el aire, impactando en fachadas de tiendas, en techos de teja y hasta en un puesto de tacos que quedó hecho añicos. Los soldados respondieron con precisión quirúrgica. Respaldados por un helicóptero Black Hawk, que descendió desde la base en Lagos de Moreno, iluminando la escena con reflectores y soltando ráfagas controladas para cubrir la extracción. Al final, 4 civiles armados yacían en el suelo,
sus cuerpos cubiertos por mantas improvisadas, mientras peritos federales acordonaban la zona. 5 más fueron detenidos, esposados y cargados en patrullas, con mochilas llenas de cargadores extras y radios encriptados que ahora son piezas clave en la investigación. Pero detengámonos un segundo en lo que esto significa para ti, que estás viendo esto desde tu casa en Guadalajara, o desde el norte, donde la noticia llega como un rumor lejano. Teocaltiche no es un punto en el mapa, es el corazón de los Altos, donde tu familia quizás tenga raíces, donde se siembra el tequila que bebes en fiestas y donde los niños juegan en calles que ahora huelen a pólvora. Este no es un episodio aislado, es el pulso de una guerra que el ZNG libra, no solo contra rivales como el cártel de Sinaloa, sino contra el Estado mismo. Analistas de seguridad como los del colectivo Lantia Intelligence señalan que el cártel liderado por el fantasma de Nemesio o Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ha escalado su táctica. Ya no se esconden en las sierras, salen a las vías públicas con armamento que rivaliza con el militar, probando los límites de la paciencia federal. Y en medio de eso, 4 civiles muertos. No eran soldados ni narcos confirmados, al menos no todos eran hombres de la zona. Jornaleros, quizás atrapados en la red de reclutamiento forzado que el CJNG teje con promesas de dinero rápido y amenazas de plomo si dices no. Uno de ellos, identificado como José Luis Ramírez, de 32 años, era padre de 3 niños y trabajaba en una parcela de agave. Su familia jura que no andaba en malos pasos, que lo obligaron a unirse esa tarde fatal. ¿Cuántos José Luis hay en tus conocidos? En ese primo que dejó la escuela por falta de chamba. Esta batalla no deja heridos invisibles, los deja huérfanos. Ahora volvamos al epicentro, la respuesta federal orquestada por Harfuch como un ajedrecista en jaque. Mientras el convoy militar se replegaba, dejando atrás un rastro de vehículos humeantes y evidencia esparcida en el centro de mando y control nacional, a cientos de kilómetros en la capital, las pantallas parpadeaban con feeds en vivo. Harfuch, con su barba recortada y mirada que no titubea, estaba al teléfono con los comandantes en campo, su voz calmada cortando la tensión. Mantengan la posición, protejan a los civiles, neutralicen sin piedad. Fuentes cercanas al secretario que han trabajado con él desde sus días como jefe de policía en la Ciudad de México, cuentan que no levantó la vista del mapa digital ni un segundo. Ordenó el despliegue inmediato de la Guardia Nacional desde Aguascalientes, 100 elementos más para blindar las carreteras secundarias y activó el protocolo de inteligencia compartida con la DEA. Porque este no era un pleito local. Las armas decomisadas, rifles de asalto con seriales borrados y munición de origen centroamericano apuntan a una red transnacional que surte al ZNG desde Guatemala. Harfuch sabe de esto más que nadie. En mayo de este año, su equipo detuvo a María del Rosario, una operadora clave del cártel en Magdalena, Jalisco, acusada de traficar fentanilo y armas a la frontera norte. Ese golpe, que él mismo confirmó en conferencia, debilitó una célula. Pero eventos como el de Teocaltiche muestran que el monstruo tiene muchas cabezas. El secretario voló esa misma noche a Guadalajara, reuniéndose con el gobernador Pablo Lemus en el C5 Jalisco, donde reforzaron el escudo urbano, un sistema de videovigilancia que ahora incluye arcos detectores en las entradas al municipio y drones con cámaras térmicas para patrullar las sierras. No venimos a contener, venimos a recuperar, dijo Harfuch en una declaración breve. Su tono firme como el de un padre que no tolera más pérdidas. Piensa en Doña María, esa vecina de 58 años que narró su terror a reporteros locales, escondida bajo una mesa con sus nietos, mientras las balas rebotaban en las paredes. Era como si el diablo hubiera bajado a la calle carnal. Los niños lloraban, yo rezaba y el suelo temblaba con cada explosión. ¿Por qué aquí, Dios? ¿Por qué nosotros? Su historia no es única. En Agua Tinta, familias enteras pasaron la noche. Barricadas con muebles contra las puertas y veladoras encendidas en silencio. El impacto en la comunidad es un mosaico de miedo y rabia. Escuelas cerradas al día siguiente, mercados vacíos y un éxodo temporal de quienes pueden irse a parientes en Lagos de Moreno. Pero también hay resiliencia, esa que nos define como mexicanos. Al amanecer, vecinos se organizaron para limpiar las calles recogiendo casquillos como si fueran hojas secas. Y un grupo de mujeres locales exigió en la alcaldía más presencia federal. No queremos balas, queremos chamba. Queremos que los chamacos no tengan que elegir entre el hambre y el fusil, dijo una de ellas con voz quebrada pero ojos firmes. Este trauma colectivo se suma a una lista larga.
En noviembre del año pasado, un enfrentamiento similar en la misma zona dejó bloqueos carreteros y vehículos incendiados, y en marzo, el descubrimiento de un rancho en Teuchitlán reveló crematorios clandestinos usados por el CJNG para desaparecer cuerpos. Harfuch, en comunicación constante con autoridades locales, ha impulsado la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que en Jalisco prioriza la atención multidisciplinaria, psicólogos, para las víctimas, unidades especializadas para rastrear cobros de piso y congelamiento de cuentas bancarias que lavan el dinero sucio. 8 estados, incluyendo Jalisco, acumulan el 66% de las extorsiones nacionales, y su plan es desmantelar no solo las armas, sino las raíces económicas que alimentan el terror. Y aquí viene lo que te va a intrigar de los misterios que el polvo del enfrentamiento aún no disipa. De los 4 civiles abatidos, 3 tienen nombres José Luis Ramírez. El jornalero mencionado Miguel Ángel Torres, de 28 años, con antecedentes menores por robo pero sin lazos confirmados al narco, y Roberto Sánchez, un mecánico local que, según vecinos, había sido visto con extraños en las semanas previas. El cuarto es un enigma andante, un hombre de complexión media, sin identificación, con una mochila táctica que contenía un radio de alta frecuencia, capaz de interceptar señales militares y paquetes de billetes en dólares estadounidenses, unos 50,000 al cambio. La hipótesis que circula en pasillos de la Fiscalía General de la República es escalofriante. Podría ser un halcón, un informante doble que jugaba para ambos bandos, silenciado por un disparo preciso para que no hablara. O peor, un operador encubierto del CJNG infiltrado para guiar la emboscada. Los peritos forenses, trabajando bajo luces artificiales en el anfiteatro de Guadalajara, hallaron tatuajes en su brazo que coinciden con símbolos del K, una serpiente enroscada alrededor de una hoz, marca de lealtad a El Mencho, pero sin huellas en bases de datos. Su identidad es un rompecabezas sin piezas. Ahora salta al vehículo abandonado, esa pickup negra que los agresores dejaron atrás en su huida hacia las brechas de la sierra. La Sedena reportó inicialmente armas largas y cortas, pero filtraciones de la investigación revelan machalecos antibalas, con logos falsificados de empresas de seguridad privada, usados para camuflarse como escoltas legítimos, varios kilos de un precursor químico, efedrina pura esencial para cocinar fentanilo en laboratorios clandestinos, y lo que hiela la sangre, un jammer de señales, un dispositivo sofisticado que bloqueó temporalmente los drones federales, dejando a los comandantes ciegos por 10 minutos cruciales. ¿De dónde sale esa tecnología? Expertos en ciberseguridad apuntan a proveedores chinos vía puertos en Manzanillo, donde el CJNG tiene tentáculos profundos. Este arsenal no es de aficionados, es el de un ejército paralelo, y su presencia en una vía pública como la de Teocaltiche grita un «estamos aquí y no nos iremos». Suscríbete si te gusta el video, porque historias como esta no se cuentan solas y juntos podemos entender mejor el México que nos toca vivir. Cambiemos el enfoque un instante a lo que bulle debajo. El reclutamiento que devora comunidades enteras en Teocaltiche. El CJNG no llega con balazos. Primero empieza con el hambre. Jóvenes como los de 17 años que dejan la prepa por falta de becas. O viudas que pagan piso por un puestito en el mercado. Un desertor capturado en un operativo paralelo en Xalostotitlán, hace 2 semanas confesó el método: te ofrecen 500 pesos por día, un chaleco nuevo y respeto en el barrio si dices no, tu casa arde. Esa noche, los 5 detenidos en Agua Tinta encajan en ese perfil. 2 son hermanos de una familia campesina, reclutados forzosamente. Otro, un ex estudiante que soñaba con ser ingeniero, pero terminó con un AK en las manos. Harfuch, consciente de esto, ha integrado a su estrategia el eje preventivo. En julio lanzó la estrategia anti-extorsión, que incluye talleres en escuelas rurales de Jalisco, donde psicólogos enseñan a detectar las redes de reclutamiento, y programas de empleo temporal para jornaleros financiados por fondos federales. Pero el cartel contraataca. En los últimos meses han silenciado a 3 profesores en Nochistlán por negarse a ser informantes y usan apps encriptadas para cazar vulnerables en redes sociales. Imagina a tu sobrino scrolleando TikTok en su cel, recibiendo un DM con promesas falsas. Eso es la guerra moderna, y Teocaltiche es su campo de pruebas. Desde el aire, la sierra entre Jalisco y Zacatecas parece un laberinto verde, pero para los drones de la Sedena es un tablero de ajedrez letal. El operativo no terminó con los disparos, se extendió a una cacería meticulosa.
En las horas siguientes, helicópteros Apache barrieron las cañadas, detectando huellas frescas y un campamento improvisado con tiendas de campaña y fogatas apagadas. Se aseguraron 2 camionetas más abandonadas en un arroyo, cargadas con más precursores químicos, 30 kilos de pseudoefedrina, suficiente para producir toneladas de fentanilo que cruzan a Estados Unidos, donde el cártel gana miles de millones. La conexión transnacional es evidente. Los radios decomisados interceptaron mensajes en código mencionando envíos desde el sur, aludiendo a rutas desde Michoacán, donde el CJNG controla puertos como Lázaro Cárdenas. Harfuch, en su reunión de emergencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, vinculó esto a la presión internacional. El Departamento de Estado ya ha etiquetado al CJNG como organización terrorista. Y en marzo, tras el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán con crematorios para borrar evidencias, extradiciones se aceleraron, enviando 29 líderes a prisiones yanquis. Pero el secretario sabe que no basta con golpes quirúrgicos. En agosto reforzó el C5 en Jalisco con 375 elementos, incluyendo un laboratorio de radiocomunicaciones para contrarrestar los Shammers. La seguridad se construye con inteligencia, no con balas solas, dijo en una entrevista reciente. Y en Teocaltiche eso se traduce en retenes móviles que ahora vigilan cada entrada y células de inteligencia que rastrean flujos financieros, congelando cuentas en bancos locales ligadas a extorsiones. El amanecer del 22 trajo no solo el sol, sino un convoy federal que acordonó agua, tinta por completo. Peritos de la Fiscalía revisaban cada centímetro. Casquillos de calibre 9 milímetros y 7.62 mezclados con fragmentos de granadas que, analizados, revelaron fabricación casera con insumos de ferreterías en Lagos de Moreno. Entre los escombros, un detalle que eriza la piel. Un cuaderno escolar con dibujos infantiles en una página y en la siguiente listas de nombres, familias locales con cifras al lado, cobros de piso pendientes. Era el registro de una célula que no solo traficaba, sino que gobernaba. Decidían qué camión de ganado pasaba sin derecho, qué boda se celebraba sin su bendición armada. Una vecina de 64 años que pidió llamarla Doña Rosa, relató cómo semanas antes hombres en camionetas les exigieron colaboración para un proyecto grande. Pensé que era para la iglesia, pero vi los fusiles y supe. Mi hijo se fue a Aguascalientes esa noche. No ha vuelto. Historias como la suya se repiten en reportes de la ONU que en noviembre emitió una alerta por comunidades bajo ocupación de facto en los Altos, donde el Estado parece un visitante esporádico. Harfuch respondió con hechos. Envió equipos de trabajadores sociales a Teocaltiche, reparando escuelas cerradas por amenazas y ofreciendo atención psicológica a 200 familias afectadas. En palabras suyas, la confianza no se decreta, se gana con presencia diaria. Pero retrocedamos al minuto cero del enfrentamiento, cuando el primer disparo rompió el vidrio de una patrulla. Todo se gestó 72 horas antes en una sala de inteligencia en la 15 Zona Militar de Guadalajara. Un informante pagado con protección federal reportó el movimiento El Alto Valor. Un tal El Flaco, lugarteniente del CJNG, responsable de 15 ejecuciones en el año, cruzaría la frontera estatal con un cargamento. Harfuch, desde su escritorio en la SSPC, cruzó datos con la Guardia Nacional. Rastros de calor de satélites, monitoreo de placas en casetas y un pitazo de la DEA sobre envíos de armas desde El Salvador. La orden fue interceptar sin alertar, pero el CJNG, con su red de halcones, niños y abuelos pagados por migajas, olió el peligro. A las 5:50 el convoy militar entró en la recta final. El SUV aceleró y desde posiciones elevadas, techos y un puente peatonal, el fuego enemigo fue inmediato. Explosivos caseros detonaron bajo el asfalto. Francotiradores improvisados con miras láser apuntaron a los neumáticos. La respuesta militar fue un ballet letal. Granadas de aturdimiento para desorientar. Francotiradores en el helicóptero neutralizando amenazas altas y un equipo de élite que flanqueó por un callejón capturando a 2 agresores vivos. Yo no quiero morir solo. Sigo órdenes, balbuceó un chamaco de 19 años con tatuajes frescos. A la zona se aseguró 4 cuerpos, 5 detenidos y un arsenal que incluye 15 fusiles, 3 ametralladoras y 2 lanzagranadas RPG de origen chino. Las imágenes se viralizaron en horas. Videos granulados de celulares mostrando el helicóptero descendiendo entre polvo, soldados arrastrando heridos y familias saliendo al alba con manos temblorosas en redes. El titular golpe al CJNG en Teocaltiche compite con murmullos de colusión local porque el silencio de autoridades estatales, el gobernador Lemus, guardó perfil bajo, alimenta especulaciones de infiltrados. Harfuch rompió el hielo en conferencia. Esto es el inicio de la recuperación. No nos retiraremos.
Su mensaje resonó en cámaras empresariales de Guadalajara que donaron fondos para reconstruir comercios y en organizaciones como México Unido contra la Delincuencia que aplaudieron la coordinación federal internacionalmente. Consulados de Centroamérica pidieron datos sobre migrantes en tránsito, temiendo vínculos con trata en la ruta. Pero en las calles de Agua Tinta la narrativa es cruda. Sobrevivimos, pero ¿cuánto durará?, pregunta un taquero limpiando su local agujereado. El secretario sabe que una victoria táctica no es paz. Por eso ordenó auditorías a fondos municipales de seguridad, sancionando a 2 funcionarios por omisión, y activó rastreo financiero que ya congeló 3 cuentas con movimientos sospechosos. Este enfrentamiento marca un quiebre, un espejo que refleja la audacia del CJNG. Armamento militar, emboscadas urbanas y una militarización que analistas como Eduardo Guerrero de Lantía llaman conflicto asimétrico, prueban límites a la estrategia de Harfuch. Un mensaje para el secretario de Hierro, como lo apodan por su temple. La falta de más detenidos, los fugitivos se evaporaron en la sierra, deja preguntas abiertas, pero la presión ahora es sobre el federalismo. Jalisco, con su escudo urbano ampliado para el Mundial 2026, debe unir fuerzas con la federación. Harfuch, que en julio vinculó a cárteles con Huachicol en cateos de Coahuila B. El CJNG diversifica de fentanilo a extorsión y responde con violencia calibrada a operativos sin precedentes como el de Magdalena, que capturó a una operadora clave y alianzas con la FGR para procesar a los 5 detenidos enfrentando cargos por homicidio calificado y asociación delictuosa. El eco de los disparos en Teocaltiche aún resuena en las calles de Agua Tinta donde las familias recogen los pedazos de una vida fracturada, mientras las patrullas federales refuerzan los retenes y los drones sobrevuelan la sierra. La comunidad se enfrenta a una verdad cruda. La paz no llega con helicópteros, sino con la reconstrucción de un tejido social roto por años de abandono. Harfuch, en su última visita al municipio, se reunió con líderes comunitarios prometiendo no solo seguridad, sino escuelas renovadas y empleos que saquen a los jóvenes del radar del narco. Pero en los ojos de los vecinos como los de Doña Rosa hay una súplica que esta presencia no sea flor de un día, que el Estado se quede más allá de los titulares. Porque cada casa con puertas cerradas y cada niño que teme salir a la calle es un recordatorio de que el miedo no se borra con una sola noche de fuego controlado. La investigación sigue destapando verdades incómodas. Los celulares decomisados revelaron mensajes cifrados que conectan a la célula abatida con operadores en Michoacán y Tijuana, confirmando que el CJNG teje una red que trasciende fronteras. La FGR, con apoyo de Harfuch, ha abierto carpetas por lavado de dinero y tráfico internacional, mientras expertos de la ONU advierten que el corredor Jalisco-Zacatecas es ya un punto rojo en el mapa global del crimen. En Agua Tinta, las madres organizan rondas vecinales, los maestros piden escoltas para volver a clases y los jornaleros miran con desconfianza cada camioneta desconocida. El operativo fue un golpe, sí, pero también un despertador. México no solo lucha contra un cártel, sino contra el vacío que lo hizo posible. Harfuch lo sabe y su apuesta es clara. Recuperar no solo las calles, sino la esperanza de que un día Teocaltiche vuelva a ser sinónimo de agave y fiestas, no de balas y luto. En las casas de adobe con colchones aún contra ventanas y niños que despiertan de pesadillas, la paz es frágil. Doña Rosa enciende una vela por su hijo ausente y un profesor local anónimo por miedo. Nos quitaron la normalidad, pero no el coraje. Harfuch promete permanencia, bases intermitentes en corredores clave, drones 24/7 y programas sociales que construyan futuros sin fusiles. Porque mientras el miedo se acostumbre, la victoria es ilusión. Teocaltiche pide no balas, sino raíces firmes, escuelas abiertas, empleos dignos, justicia, que llegue antes del plomo. Y en eso, México entero se mira. Suscríbete si te gustó el video, dale like y comparte para que más gente sepa la verdad detrás de estos titulares que nos duelen a todos. Juntos exigimos un país donde las tardes sean para atardeceres, no para balaceras.